tenía una relación con el pasado, o sea, con tratar de averiguar pasados. Pero solamente que yo no sabía, yo no era consciente de esa relación, ¿no? ¿Por qué te digo que no era consciente? Porque mi primera relación con el pasado yo la tengo con mi abuelo. Mi abuelo Cirilo, que ya falleció hace un par de años. Él era un campesino en Tacna y él me contaba pues un montón de historias bien chéveres, ¿no? Historias sobre todo de la Tacna rural, ¿no? Esto de los condenados, ¿no? Las cabezas voladoras, las brujas. Y mi abuelo me las contaba pues en un ambiente bien bonito, porque era este ambiente del fogón, cuando no hay luz y solamente está el fogón ahí prendido, ¿no? Entonces como un ambiente casi cinematográfico de terror. Y añadido a eso, pues me comentaba pues eventos de la historia de la guerra con Chile, ¿no? Del cautiverio de Tacna. Mi abuelo es una persona que no terminó el colegio, pero conocía mucho. O sea, era un tipo que se informaba bastante. Nunca llegué a preguntarle cómo. Ya, se me quedó ahí la pregunta, pero o sea, sí conocía bastante. Lo que pasa es que parece que del lado de mi abuelo venía como una suerte de vena de los autodidactas, ¿no? Porque mi madre me cuenta que mi bisabuelo también conocía bastante, o sea, era de informarse bastante. Y él pues me contaba a mí, ¿no? Y yo le llamaba mucho, yo le prestaba mucha atención porque eran historias geniales, ¿no? Después ya cuando estuve en el colegio más bien me trajo confusión. No sabía qué hacer, no sabía qué estudiar, ¿no? Primero me incliné creo si no me equivoco, por algún tipo de ingeniería, que no sé por qué, porque soy muy malo en matemáticas. Luego me incliné por psicología, tampoco no lo sé por qué. Y finalmente pues me incliné por historia, ¿no? Porque no sabía, para empezar yo no sabía, y quizá como la gran mayoría de gente que va a ver esto no lo sabe, hay una carrera que se llama historia, que no es necesariamente ser un docente, sino es el historiador como tal, ¿no? Dicho sea de paso, ayer fue el día del historiador por el natalicio Jorge Basadre. Y me dediqué a eso, ¿no? Y dije, bueno, bacán. Y el mundo de la universidad es chévere hasta que terminas la universidad, porque ya te enfrentas al mundo real. Yo trabajaba dictando clases en un colegio y dije, no, quiero algo más, ¿no? Quiero algo más. Yo tuve una breve experiencia siendo entrevistador en radio, en 2 radios de acá de Lima. Y creo que ahí es donde me decido, ¿no? Y digo, quisiera estar en medios, ¿no? Quisiera estar en medios. Y bueno, obviamente si voy con mi escaso currículum a tocar la puerta de un canal, me van a cerrar el canal. Me van a cerrar la puerta y dije, mejor vamos a fabricar nuestra propia oportunidad, ¿no? Y decido abrirme un canal de YouTube a los 29 años, que para YouTube eres un viejo, ¿no? Para la idea de un youtuber es un chibolo, ¿no? Menor o joven, a lo mucho 24 años, 25, ¿no? Pero yo ya entraba en la categoría de un viejo, ¿no? Un viejo que estaba empezando a hacer YouTube. Y encima los historiadores no tienen a veces mucha fama de ser muy didácticos, ¿no? Son muy académicos, a veces usan un lenguaje muy críptico, ¿no? Y dije, pucha, tengo que tratar de romper eso. Y al inicio fue un canal de revisión de libros, o sea, vamos a ver de qué trata tal libro, pero yo vi que había un montón de canales que ya trataban de eso. Y yo digo, pucha, si yo hago lo mismo, probablemente o sea, voy a estar condenado a 1000 suscriptores, 800 suscriptores, ¿no? Y dije, ¿por qué no hacemos lo que he estudiado, ¿no? Un canal de historia, porque también hay varios canales de historia a nivel nacional e internacional, pero que esta vez se preocupe en las fuentes, ¿no? En que muestre de dónde estoy sacando la información, porque finalmente este fue parte de mi formación en la universidad. Y así nace la Biblioteca de Merlín, ¿no? Que es un canal que abarca acerca de la historia del Perú y del mundo, principalmente del Perú, porque creo que es lo que la gente más le interesa saber. Y siempre mostrando la fuente, ¿no? Tratar siempre de buscar fuentes actualizadas, ¿no? Bibliografía actualizada. Y me ha ido bien, ¿no? La gente ha ido creciendo, la comunidad ha ido creciendo. He tenido también algunos errores con el canal, por ahí algunos videos me han salido mal, algunos he tenido que rectificar, otros he tenido que borrar porque ya eran errores muy fuertes. Pero en ese camino se aprende, ¿no? Se va aprendiendo y el resultado ahorita para mí es bueno, es muy bueno. Sí, he tenido algunas condecoraciones en ferias, he sido ganador de los premios Luces del año pasado del comercio, he sido embajador de la Feria Internacional del Libro, de la FIL, en el año 2022, he trabajado con las cátedras Bicentenario del Ministerio de Cultura en el año del Bicentenario entrevistando historiadores, y bueno, el galardón que a mí me enorgullece más, el más reciente, que es el de la Academia Nacional de Historia, ¿no? Que para mí es el galardón supremo y que faltan breves días, ¿no? para poderlo recibir, ¿no?
La Academia Nacional de Historia es una institución que se crea en la primera mitad del siglo XX, si no me falla la memoria, y albergó pues a personalidades como María Rosorowski, José Antonio del Busto, Jorge Basadre, Vargas Ugarte, Porras. Es, vamos a llamarlo así, un cuerpo de académicos a carta cabal, ¿no? Es como que una suerte de académicos selectos, vamos a llamarlo de una forma así, ¿no? Y suelen premiar, no recuerdo bien desde qué año, pero suelen premiar a lo que se refiere como el impulso de la historia, la divulgación de la historia, ¿no? Y usualmente, por no decir creo que siempre, han sido premiados pues historiadores, académicos, ¿no? Arqueólogos incluso por ahí, o algunas iniciativas culturales, porque no necesariamente condecoran a historiadores, también hay condecoraciones que van a instituciones que se encargan de divulgar la historia. Y en este caso, pues bueno, yo para empezar nunca pensé estar siquiera nominado porque mi área, pucha, ¿cómo te explico? Al inicio, cuando yo inicié el canal, bastantes historiadores obviamente miraron con mucho recelo el canal, ¿no? Porque decían, no, que es otro canal que seguro va a tratar la historia de una forma anecdótica, ¿no? De curiosidades, ¿no? Y yo obviamente no me podía poner en plan, no va a ser así porque va a tener que pasar tiempo para demostrarles lo contrario. Y ya ha pasado tiempo y creo que han visto que fue lo contrario, ¿no? Y han considerado pues pertinente que el canal reciba esa condecoración. No sé si soy el primer youtuber de historia que recibe la validación de su academia, pero para mí es enorme, ¿no? Es como decir, ¿no? A ver, yo sé que en mi canal lo ve mucha gente que no está metida en el tema histórico, que son personas del día a día, personas de a pie, que tienen otros oficios, pero en este caso poder decir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? A la academia le gusta mi trabajo, es bueno. O sea, es saber que te sientes respaldado, ¿no? Que te sientes, en cierto modo, validado, ¿no? Por esa comunidad, de los cuales yo mismo he sacado varias veces información, ¿no? Para hacer los videos de sus propios libros, artículos, ¿no? Y ese premio es, para mí, personalmente, el premio mayor que he recibido hasta ahora, superando creo cualquiera, ¿no? Yo soy un creador de contenido, pero yo quisiera que la gente me recuerde por escritor. De hecho, yo ya estoy trabajando mi segundo libro. Justamente hoy día en la mañana, qué casualidad, mi editor me llama y me dice, ¿cómo van los cuentos, no? Ese es otro tema. A mí me gusta mucho escribir literatura. Cuentos, yo soy fan de los cuentos. Yo tengo la manía de Luis Enrique, sí, fueron cuentos, y estos también van a ser cuentos. Y tengo la manía de Luis Enrique Tort, que es un historiador barranquito. Tort se forma como historiador, pero se desenvuelve como literato. Pero la literatura de Tort es una ficción histórica bellísima, ¿no? Tort gana el premio Copé de Oro, por ejemplo, de Petroperú, con una ficción llamada Cide Ahmed Berengeli, el autor del Quijote, que plantea la idea de que el Quijote fue escrito por un árabe. Imagínate, los españoles volaron con eso, ¿no? Y gana después el Copé de Plata con El Oro de Pachacamac, un cuento que es una ficción histórica en la cual se descubre que el tesoro de Pachacamac es en realidad un lenguaje perdido. No era oro como tal, sino era un lenguaje perdido para permitir que el dios siga viviendo después de la conquista, ¿no? Entonces, ese tipo de narrativa a mí me encanta, esa que mezcla erudición histórica con fantasía creativa, ¿no? Y ese es el tipo de escritos que me gusta hacer. De hecho, ya estoy preparando mi segundo libro, espero que se presente en la FIL. Depende de mí básicamente porque tengo que acabar varios cuentos. Y bueno, va a ser un tipo de cuentos de ese tipo, ¿no? Al estilo de Luis Enrique Tort. Yo sé que al maestro no se le supera, pero y aunque sea quisiera intentar acercarme a su pluma, ¿no? Lo he estado leyendo bastante en este último año que ha pasado. Me parece una figura muy inspiradora. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Por eso yo digo, o sea, yo hago YouTube, pero a mí me gustaría que me reconozcan por escritor. Ese es un plan a futuro y eso que es una reputación que me va a tocar construir, o sea, a puño y sangre, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene una idea medio errada de lo que es la historia. La gente te dice, no deberías hablar de eso, deberías solamente hablar de historia. Pero hablar de historia inevitablemente te lleva a hablar de eso, ¿no? O sea, y quien quizá no lo vea de esa forma, o sea, es porque piensa que hablar de historia es hablar de cosas de hace 4.000 años, 5.000 años, ¿no?
Pero, o sea, si tú tocas temas de historia, sobre todo historia del Perú, ¿no? Tarde o temprano llegas a ese punto en que tienes que hablar de desigualdad, pobreza, segregación, etcétera, ¿no? Y esas cosas, claro, esas cosas son cosas medio complicadas porque tú no las puedes conversar tampoco con cualquier persona, porque no cualquier persona te entiende, ¿no? La mayoría te escucha y te suelta algún adjetivo al toque, ¿no? Pues, no hay un tiempo de parar y reflexionar, oye, ¿qué es cierto ahora en esto, no? Esa es una pregunta complicada. Ah, uno yo creo que es tratar de buscar el contenido regional, porque ese es, por ejemplo, algo que sí ya me he estado convenciendo en los últimos años. Todas las veces que viajaba y me encontraba con suscriptores de esa región a donde iba, siempre era la misma demanda. Haz historia de este lugar, historia de este lugar. Nadie se acuerda de este lugar, nadie sabe de este lugar, ¿no? Y a veces decía, pero pucha, ¿de dónde saco los libros? ¿De dónde saco la información? Es complicado. Me parece que es necesario ese paso, y es muy necesario, y si no, no lo voy a poder hacer yo, bueno, que lo haga alguien de la misma región, pero sí es muy necesario ese primer paso, creo yo, ¿no? El otro paso para consolidar el canal es tratar también que la gente se interese por los temas externos, porque en el canal hay mucha demanda de historia peruana. Sí, es lo normal, ¿no? Y ni siquiera de todas, solamente hay mucha gente que le gusta solo escuchar incas. Yo trato de que la gente le entre a varios temas, ¿no? Que le guste varios temas, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas de interés internacional o de historia universal, como le llaman, ¿no? Muy poco. La gente como que no llega mucho a empatizar con esos temas, ¿no? Entonces, y eso también es un problema, porque si tú no tienes la visión externa, o sea, tú piensas que Perú es una isla, ¿no? Que las cosas que pasan en Perú son cosas totalmente sui generis, ¿no? Que solo nos pasa a nosotros y ya. Cuando muchas de las situaciones que pasan en el país son reflejo de cosas que pasan afuera. Incluso lo que sucede afuera es hasta más ejemplar que lo que sucede acá, ¿no? Y ese pasito también nos faltaría, tratar de sembrar el interés en la gente de que se informe también de lo que sucede en el exterior. De hecho, si me lo preguntas a mí, yo hasta considero más interesante, lo considero mucho más interesante. Pero bueno, todavía es un camino que me falta trabajar, que ya lo iré trabajando pues a medida que avance el tiempo, porque como te digo, el creador de contenido aprende, todo el tiempo está aprendiendo de las dinámicas de YouTube. Y así se va conociendo mejor a la gente, al público, y lo que pide, y lo que también es necesario darle. Porque también si yo le hiciera caso a todo lo que pidiera, Dios mío, mi canal sería, no sé, el Kipu de Merlín, ¿no? Porque la gente quiere incas todo el tiempo. Y yo digo, está bien, pero no es todo, pues, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces trato de equilibrar el contenido ahí.